Hermano, Cristo está diciendo acá, las naciones me pertenecen. Las naciones, la tierra es mía, es mía. Y hermanos, más vale que entendamos esto, porque la gente cree que al reclamar las naciones para Cristo, estamos perdiendo el tiempo el día de hoy. Mucha gente, hermano, cree eso. Pedir que las naciones honren a Cristo es pérdida de tiempo, cuando en realidad no. Lo único que estamos haciendo es reclamar lo que ya es de Cristo. Y que más bien los gobernantes que se quieren desligar de Cristo, que quieren abandonar a Cristo, que quieren hacer Cristo a un lado, lo están haciendo de manera ilegítima. Porque este salmo, hermano, nos dice a Cristo le pertenecen las naciones, le pertenece toda la tierra. Hay algunos teólogos que van a afirmar de que no necesitamos ya la revelación, no necesitamos ya las leyes civiles de Dios que dirijan a una nación, no, porque el hombre ya tiene la ley natural, el hombre ya tiene la razón y a través de eso puede llegar a verdades. Nosotros hemos afirmado de que eso sí pasa, pero al mismo tiempo este salmo nos va a mostrar, hermanos, de que con el solo razonamiento del hombre, también lo que muchas veces pasa es de que más bien los hombres se rebelan contra Dios, van en contra de sus mandatos, en contra de su revelación y quieren quitar a Dios, como ya he mencionado, como su legislador. Cuando hablamos de los gobernantes, cuando hablamos de las personas que de manera pública tienen autoridad, estas personas deben ser reprendidas, hermano, por los pecados que están cometiendo respecto a la autoridad que tienen sobre una nación. Y hermano, es esto lo que demanda Dios de los reyes, de los jueces. Besen a mi Hijo. Sométanse a Cristo. Honren al Hijo. Hermano, y es eso lo que deberíamos estar pidiendo. Sométanse a Cristo. Besen al Hijo. Arrodíllense ante Cristo. Hermanos, voy a dar lectura a todo el Salmo, sí, Salmo capítulo 2. Como les digo, hoy día vamos a ver el tema de Cristo y los gobernantes. Así que déjenme darle la lectura a todo este capítulo, Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, ¿cuál será la relación de Cristo con los gobernantes? Hoy día vamos a ver esto en este salmo, ¿sí? Pero como hemos hablado en las diferentes sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy, hermanos, la visión popular o lo políticamente correcto en nuestra época es decir, de que el gobierno debe estar completamente separado de la religión. Sí, eso es lo que normalmente escuchamos. No hay que meter a la religión en la política. Los gobernantes no tienen la obligación de seguir una doctrina religiosa. Incluso, muy irónicamente, cuando tú empiezas a hablar lo que la palabra de Dios dice, cuando tú mezclas la religión con la política, algunos lo toman como si fuera pecado, ¿sí? Como si fuera algo sumamente malo, porque estas dos cosas, según la cosmovisión de muchas personas, no se deben mezclar. Ahora, lo triste, hermanos, es de que los cristianos en su mayoría también han aceptado esto como si fuera lo correcto. Y yo constantemente me meto en problemas con diferentes hermanos de diferentes iglesias porque constantemente me acusan
de estar equivocado al involucrarme en temas culturales, en temas políticos, al hablar qué es lo que la Biblia dice sobre la política. Para muchos cristianos, a Dios lo único que le importa es la salvación individual de las personas. Para muchos cristianos creen que ese es el fin, ese es el cometido de la iglesia. Sí, es para eso que estamos en este mundo, simplemente para que los individuos se salven del infierno, se vayan al cielo y ya está. ¿Qué importa que las naciones se corrompan? ¿Qué importa que las naciones terminen en la ruina? Mientras haya personas que no terminen en el infierno, todo bien, ¿sí? Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver que esa no debería ser nuestra posición. Esta forma de ver el cristianismo en la cual no nos importa lo que suceda en la política, en lo económico, esta forma de ver el cristianismo en la cual somos negligentes y despreciamos todo ese tipo de cosas, hermano, no es la forma en la que la Escritura nos dice que deberíamos nosotros actuar y la cosmovisión que deberíamos tener respecto a la relación de Cristo con los gobiernos. La verdad me da mucha pena que hay muchos cristianos que ven de que las personas están sufriendo por políticas económicas que los empobrecen, las familias son destruidas por otro tipo de políticas, los niños son adoctrinados con perversiones, pero ¿qué importa? ¿Sí? Porque lo que importa es de que las personas simplemente lleguen a la salvación y no se pierdan en el infierno y con eso estamos tranquilos. Pero la realidad, hermanos, es de que Dios pide más. La realidad, y hoy día voy a explicarles bien en este salmo, esto es muy explícito, Dios nos pide más. Pero como les dije, hermanos, muchos cristianos no toman en cuenta esto. Quiero leerles un comentario que me llegó hace un tiempo, aunque es un comentario que normalmente me llega a través de las redes sociales. Un cristiano me dijo lo siguiente: Jesucristo vino a elevar la norma moral de sus mandamientos y cancelar el pecado en la cruz. Jesucristo no vino a solucionar la vida de los países, de Roma, de Israel. Dad al César lo que es del César. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se utiliza, dar al César lo que es del César. Pero, ¿qué tal si Dios demanda que los césares se le sometan? ¿Qué tal si nosotros, al estudiar la Escritura, encontramos de que lo que Dios demanda es de que los césares, los reyes, los emperadores se les sometan? ¿Qué tal si la Biblia exigiera que los gobiernos honren a Cristo y les sirvan? ¿Qué tal si el plan de Dios no fuera solamente salvar individuos, sino que se disipulen las naciones? ¿Qué tal si esa fuera más bien la posición bíblica? Y hermanos, noticia de último momento, literalmente es eso lo que nos va a decir el salmista, que es el plan de Dios, y es eso lo que Dios demanda. Dios, hermano, ni siquiera, como vamos a ver en este capítulo, no es algo que da como una sugerencia, una opción, sino es algo que Dios demanda. Ahora, para introducirnos a este salmo, debemos tomar en cuenta algunas cosas que son parte del contexto, como siempre. Si queremos interpretar un pasaje correctamente, debemos conocer algunas cosas del contexto histórico. Y este salmo, muchos dicen, no sabemos bien cuándo fue escrito. Eso es una realidad. No tenemos claro cuándo fue escrito. ¿Quién lo escribió? Algunos van a decir que tampoco sabemos, pero gracias a Dios el apóstol Pedro nos dice quién lo escribió. En Hechos capítulo 4 el apóstol Pedro va a citar este salmo y nos va a decir de que lo escribió David. Entonces yo le creo al apóstol Pedro que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Creo que él claramente tenía la autoridad para decirnos quién escribió este salmo. Pero debemos tomar en cuenta varias cosas respecto a este salmo por si acaso. Una de ellas es de que obviamente este salmo tiene una aplicación especial en el momento histórico en el que fue escrito. Este salmo, si fue escrito por David, obviamente tiene una aplicación especial para quién era David, el pueblo de aquella época y las naciones de aquella época. Pero la realidad de este pasaje, hermano, es de que claramente nos habla de Cristo. Sí, este pasaje tiene una aplicación a David, al pueblo original, la audiencia original, eso es obvio. Pero como vamos a ver más adelante, hermano, y te ruego que tomes esto en cuenta para todo lo que hoy día se va a exponer, este pasaje claramente nos habla de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque los apóstoles van a usar este mismo salmo y lo van a aplicar a Cristo.
Escucha lo que va a decir Pedro en el capítulo 4, versículo 26 en adelante. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pedro ahí está citando Salmos 2, versículo 1. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Escucha cómo el apóstol Pablo va a aplicar este salmo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 33. Lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito, también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hoy día, hermanos, si bien hay muchas cosas que podemos hablar del contexto histórico original, yo voy a hacer énfasis en lo que los apóstoles hicieron énfasis respecto a este salmo, y es de que este salmo nos habla específicamente de Cristo. Es así como vamos a estudiar este pasaje. Ahora, para estudiarlo mejor, este salmo, si tú lo lees con detenimiento, vas a encontrar de que se divide en 4 partes, en 4 secciones. Tenemos 12 versículos y son 4 secciones que se dividen cada sección en 3 versículos. Vamos a ver en los primeros 3 versículos lo que los gobernantes dicen y lo que los gobernantes buscan hacer. ¿Qué es lo que los gobernantes dicen y qué es lo que ellos buscan hacer? En el versículo 4 al versículo 6 vamos a ver la respuesta de Dios a estos gobernantes. Del versículo 7 al versículo 9 vamos a ver la respuesta de Cristo a estos gobernantes. Y para terminar del versículo 10 al versículo 12 vamos a ver la exhortación del salmista a los reyes, a los gobernantes de este mundo, después de haber visto la respuesta de Dios y la respuesta de Cristo. Y este pasaje, hermanos, comienza mostrándonos, como ya les dije, a los gobernantes qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos proclaman, qué es lo que ellos planean y qué es lo que ellos quieren hacer. Y te adelanto, hermano, de que es una situación bastante deplorable, bastante triste y complicada, porque literalmente se nos van a presentar a los gobernantes como personas las cuales no quieren someterse a Dios, no quieren someterse a Cristo. Personas las cuales quieren de manera alevosa rebelarse contra Él y de manera colectiva y voluntaria quieren quitar a Dios de su Señor, quieren negar que Dios sea su dueño, quieren negar que Dios sea su legislador. Escucha cómo comienza el Salmo, el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Como te he mencionado, esto es algo colectivo que está pasando en el pueblo, en las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas. Varias palabras en este versículo 1 debemos tomar en cuenta para entender qué es lo que el salmista quiere expresarnos. El Salmo nos dice por qué se amotinan las gentes. ¿Qué significa la palabra amotinar? En el hebreo lo que significa son personas las cuales se están amontonando para conspirar una revuelta. Se están uniendo, se están organizando para conspirar una revuelta. Ahora, otra palabra que es muy llamativa en este pasaje y que quiero, hermanos, que presten atención a esto porque hemos hablado de esto en anteriores sesiones, es de que tenemos los gobernantes, los cuales se están reuniendo para conspirar en contra de Dios, y el salmista literalmente nos dice, escucha, y los pueblos piensan cosas vanas. Esta palabra pensar, hermanos, es muy importante en lo que nosotros entendemos de cómo la política debería organizarse. Porque hemos visto en anteriores sesiones, cuando hemos tocado el tema de la caída del hombre, de que nosotros, hermanos, podemos reconocer y podemos valorar la ley natural de Dios que está impresa en el corazón de todo ser humano. Podemos reconocer y valorar la razón del hombre, ¿sí? La capacidad de razonar de los hombres. Pero claramente este pasaje también nos muestra lo que hemos estudiado en aquella sesión, de que la razón, la mente de los hombres no es suficiente, no es suficiente. Y ahora eso, hermanos, es muy importante recalcar porque si ustedes estudian más respecto a las diferentes posiciones políticas que hay, que han surgido del estudio de la Escritura, van a encontrar de que hay algunos teólogos que van a afirmar de que no necesitamos ya la revelación, no necesitamos ya las leyes civiles de Dios que dirijan a una nación, no, porque el hombre ya tiene la ley natural, el hombre ya tiene la razón y a través de eso puede llegar a verdades. Nosotros hemos afirmado de que eso sí pasa, pero al mismo tiempo este salmo nos va a mostrar, hermanos, de que con el solo razonamiento del hombre
también lo que muchas veces pasa es de que más bien los hombres se rebelan contra Dios, van en contra de sus mandatos, en contra de su revelación y quieren quitar a Dios, como ya he mencionado, como su legislador. Y eso es muy importante porque este salmo comienza así, diciéndonos que los poderosos, los pueblos, las naciones se reunieron para conspirar. ¿Y qué es lo que esta gente está haciendo? Está usando su mente. Están pensando en algo, pero lamentablemente lo que están pensando es completamente lo equivocado. Quiero recordarles algo que también hemos visto hace algunas sesiones, Romanos 1, versículo 21 al versículo 22. El apóstol Pablo escucha lo que nos va a decir acerca de los hombres que rechazan la verdad que claramente conocen. Y esto, hermano, es muy relacionado con este pasaje, porque como vamos a ver más adelante, estos hombres saben que Dios existe. Estos gobernantes, estos reyes entienden, saben de que hay un legislador supremo, saben de que hay un ser supremo al cual le deben rendir obediencia, sujeción, pero usando su propia mente, su propio razonamiento, van a buscar completamente lo opuesto. En el pasaje de Romanos capítulo 1 nos encontramos con eso, personas que conocen la verdad, pero que la detienen, la ocultan de manera injusta. Y el apóstol Pablo escucha lo que nos dice Romanos 1, versículo 21 hasta el versículo 22, la primera parte. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escucha lo que dice, se envanecieron en sus razonamientos. Piensan estos hombres ser sabios, pero en realidad son necios. Esto es muy importante, hermanos, porque debemos tener cuidado con depender completamente de la razón del hombre. La razón del hombre caído no puede ser el fundamento de una sociedad. No podemos querer utilizar la simple razón del hombre y todavía caído. Y hemos hablado de esto, hermanos. Adán en el jardín del Edén necesitó revelación. Y Adán antes de caer en pecado. Entonces, ¿cuánto más el hombre ya caído, ya corrompido por el pecado? Ahora, como dije, no nos vamos a ir a un extremo en el cual vamos a decir ahora la razón del hombre no sirve para nada. No, es útil siempre y cuando esté sometida a la revelación. Pero como vemos en este pasaje, nos encontramos con gobernantes, nos encontramos con naciones enteras probablemente, las cuales están pensando, pero lo que están pensando son necedades. Es por eso que yo no creo que pueda ser un fundamento firme para la sociedad, la simple razón del hombre. Por consiguiente, escucha lo que va a decir Calvino sobre esto. Por consiguiente, por muy buena opinión que los príncipes del mundo puedan tener de su propia astucia, podemos estar seguros de que son unos completos tontos hasta que se conviertan en humildes eruditos a los pies de Cristo. Calvino dice estas palabras literalmente interpretando este salmo. Los gobernantes muchas veces terminan siendo simples tontos. ¿Por qué? Porque están rechazando el someterse al señorío de Cristo. Ahora acá, hermanos, si bien vamos a hablar mucho el día de hoy de los gobernantes, en el Salmo 1 también se nos presenta esta palabra. Pueblo, ¿sí? El pueblo en general. Este es un pensamiento colectivo. Así es como están pensando no solamente los gobernantes por si acaso muchas veces son un reflejo de lo que el pueblo es y lo que el pueblo quiere. Y creo que es importante recalcar también esta palabra pueblo, porque vemos la gente de manera colectiva organizándose en contra de nuestro Señor. Pero también hay una palabra que les ruego que tomen en cuenta terminando el versículo 1, que es la palabra vano, ¿sí? O vanas, como está acá, ¿sí? ¿Qué significa la palabra vano? Significa algo vacío, algo inútil, algo sin contenido valioso, algo que no va a dar fruto, algo que no va a dar buenos frutos. Y lo que nos presenta este pasaje en forma de pregunta es esto. ¿Por qué se están reuniendo los pueblos, las naciones, los gobernantes para conspirar contra Dios, pensando cosas inútiles? Porque al final todos estos esfuerzos por rebelarse contra Dios, como vamos a ver en los siguientes versículos, son en vano. No van a dar buenos frutos en el presente y creo, hermanos, que nuestra realidad nacional, como también la realidad que vemos en el mundo, que se ha vuelto hostil contra el cristianismo, se ha vuelto hostil contra la religión, se ha vuelto hostil contra Cristo, me da la razón, ¿sí?
Todos sus pensamientos, todas sus ideas terminan siendo vanos, vacías, inútiles y no dan buenos frutos. Y estos pensamientos no van a dar buenos frutos, son inútiles, son vacíos. ¿Por qué? Escucha lo que estas personas están conspirando. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Aquí tenemos, hermanos, los gobernantes en las naciones, uniéndose como uno. ¿Para qué? Para rebelarse contra Dios. Ahora, como les dije, hermanos, esto estaba sucediendo en la época de David. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero es muy triste ver que en nuestra época pasa lo mismo. Hoy día, hermanos, tenemos organizaciones supranacionales, incluso internacionales como la ONU y otras, las cuales están abiertamente, hermanos, en rebeldía contra Dios. Y son las Naciones Unidas, supuestamente. Las Naciones Unidas, las cuales están abiertamente buscando establecer políticas sin pensar en Dios, sin pensar en Cristo, contrarias a la palabra, contrarias al cristianismo, e incluso proponiendo cosas como si fueran justas, cuando en realidad son completamente injustas, maquilladas con el discurso de que son derechos humanos o justicia social. Así que el contexto, hermano, en el que el salmista está hablando o está escribiendo estas cosas, por si acaso, no es muy distinto al nuestro. Y lo que estos reyes están haciendo, el pasaje nos dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. La palabra consultar, hermanos, significa de que están reuniéndose para establecer algo. Eso es lo que significa literalmente la palabra consultar. Personas las cuales se están uniendo, reuniendo, conspirando para establecer algo en la tierra, en sus naciones. ¿Y qué es lo que quieren establecer? Escucha lo que dice el versículo 2. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que estas personas, lo que estos gobernantes en representación de los pueblos están haciendo es manifestar una enemistad abierta contra Dios. Y hermano, te recuerdo, Jesucristo nos dijo de que el que no está conmigo, ¿qué dijo? Mateo capítulo 2, está contra mí. Y eso es lo que está sucediendo acá. Tenemos los gobernantes conspirando, reuniéndose, estableciendo una enemistad abierta, manifiesta contra Dios. Ahora, ¿cómo es de que nos expresan esto? Escucha el versículo 3 una vez más. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto, hermano, expresa una rebeldía alevosa contra el señorío de Dios y su ley. Ahora, como he mencionado y hemos visto en el versículo 2, esto es una enemistad contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, que como dije lo vamos a aplicar de manera directa a Cristo. Entonces, una rebeldía abierta contra Dios, contra Cristo. ¿Y qué es lo que dicen estos hombres? Dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que representan las ligaduras y las cuerdas? Si tú estudias más el contexto y en el cual se dijeron estas cosas, vas a encontrar de que las ligaduras y las cuerdas hacen referencia a la guía de Dios. Entonces las cuerdas, hermano, es algo con lo cual Dios guía a su pueblo, guía a alguien, sostiene a alguien, tiene a alguien bajo su poder, bajo su dominio. Las ligaduras hacen referencia a lo mismo, a las leyes, a las restricciones que Dios ha puesto sobre los hombres. Y ahora te ruego, hermano, que tomes en cuenta la forma en la que se está expresando esto en el versículo 3. Porque la forma en la que se lo expresa es de que estas personas, estos gobernantes, ven los mandatos de Dios, la ley de Dios, la revelación de Dios, la guía de Dios como una imposición mala. Las restricciones que Dios nos da las presentan aquí de una manera negativa. Y por eso se lo presenta acá como algo que tenemos que romper, que quebrar. Porque ellos lo perciben como si fuera algo malo. Y esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas están percibiendo la palabra de Dios, la ley de Dios, completamente opuesto a lo que la Biblia nos dice que es la ley de Dios. El apóstol Pablo nos va a decir, Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley de Dios es santa, buena y justa. Y les ruego, hermanos, que vayan conmigo a dos pasajes en el libro de Deuteronomio, porque la forma en la que la Biblia más bien va a presentar la ley de Dios, escucha, es como algo muy bueno para ti y para mí.
Escucha lo que va a decir Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 8. Y este pasaje, hermanos, lo vamos a tomar, lo vamos a volver a tocar varias veces en las siguientes exposiciones, especialmente cuando lleguemos a la ley y hablemos de la ley civil de Dios y la ley moral de Dios y cómo se debe aplicar en una sociedad. Pero escucha, hermano, cómo es que Moisés le va a presentar todas estas leyes y todos estos estatutos al pueblo. Escucha lo que dice Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La Biblia, hermanos, va a presentar, por si acaso, todo lo que Dios ha legislado a su pueblo, tanto la ley ceremonial, moral, civil, como mandamientos justos, sabios, como mandamientos que cuando una nación los sigue, esa nación está actuando de manera sabia e inteligente. E incluso vamos a estudiar un poco más este pasaje en otra ocasión. Moisés presenta a los estatutos de Dios, hermano, a esta nación como algo que debería ser un modelo para las demás naciones también. Entonces estas leyes, hermano, no eran algo pesado, no eran restricciones maliciosas para arruinarle la vida al pueblo, no, sino más bien para cuidarlo, para protegerlo, para que sea un pueblo sabio, inteligente y justo. Escucha lo que va a decir una vez más Moisés en el capítulo 6, versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, que te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Escucha lo que dice Moisés. Dios les ha dado estas leyes, Dios les ha dado estos estatutos para que les vaya bien. Ese es el motivo. Ustedes van a entrar a una tierra la cual tiene muchos recursos, donde fluye la leche y la miel, eso representa los recursos, pero no les va a ir bien si no siguen mis leyes. ¿Cuántas veces has escuchado en nuestro país que la gente se jacta de que nuestro país, Bolivia, es un país lleno de recursos naturales? La pregunta que te voy a hacer es: ¿por qué crees que no nos va bien igual? Al pueblo judío en el libro de Jueces, por más de que ya estaba en la tierra prometida, no le fue bien. ¿Sabes por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero Dios ya les había dicho: yo les he dado estos estatutos, estas leyes, ¿para qué? Para que les vaya bien. La ley de Dios, hermano, a diferencia de lo que estamos leyendo en Salmos, de que estos gobernantes la ven como restricciones malvadas, maliciosas, que tienen que quebrar y que tienen que desligarse de eso, la ley, hermanos, literalmente tú y yo debemos verla como una cerca que evita que nos caigamos a un barranco. Es así como Dios nos presenta su ley, como algo para nuestro propio bien, para nuestra propia prosperidad, para nuestro propio bienestar. Por eso este mismo Salmo nos va a hablar de que son bienaventurados aquellos que más bien se someten a Dios, se someten a Cristo. Eso lo vamos a ver hasta el versículo 12. Pero estas personas no ven así la ley de Dios. Estas personas, estos gobernantes, ven la ley de Dios odiosa, algo de lo cual debemos deshacernos, ¿sí? Porque es mala. Es retrógrada, hermanos, ¿sí? Hoy día vas a escuchar mucho de eso. Cuando tú hablas de las leyes de Dios, hermano, te van a tratar como un retrógrada. Te van a decir: ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pedir tales cosas? Yo te pregunto esto, hermano. ¿Qué tal si el día de mañana exigiéramos que a los adúlteros se los castigue, se los penalice? Yo te voy a decir qué va a pasar. Nos van a acusar de lo que te acabo de decir. Se van a escandalizar. Y van a decir: ¿qué les pasa? Están yendo en contra de la libertad de los hombres, ¿sí? de poder expresar su sexualidad, etc. Y se van a escandalizar, ¿sí? Pero luego, en las sociedades tú impones leyes que dicen que hay que respetar los derechos de un hombre que se viste como mujer y decirle mujer,
y si no entras a la cárcel, si no le dices mujer, y la gente va a decir, los gobernantes, las organizaciones internacionales van a decir, eso es derecho, eso es lo justo, eso es lo bueno. Es así, hermano, como está presentando el salmista a estos hombres. Van a ver la ley de Dios como eso, como algo odioso, algo malo, algo feo, ¿sí? Ellos van a querer instaurar sus propios pensamientos, sus propias reglas. Esa es la idea. Si tú te desligas de Dios, de su revelación, lo que tú quieres entonces es vivir de acuerdo a tu propia mente, a tus propios razonamientos, a lo que a ti te parezca. Tú quieres ser el estándar de lo que es bueno, de lo que es malo. Y en nuestra época, hermanos, una y otra vez vemos este tipo de cosas. La gente le llama malo a lo bueno y a lo bueno le llama bueno a lo malo, perdón, y a lo malo le llama bueno. Entonces estos reyes, estos gobernantes, no quieren a Dios y no quieren su ley. No quieren su ley. Como voy a repetir, hermano, varias veces en esta exposición, ya lo he hecho en la introducción, lo voy a hacer una vez más. Los que dicen que no hay que mezclar la religión, el cristianismo con la política, escucha bien, eso es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es desliguémonos de Dios, ¿sí? Rompamos sus ligaduras. Sigamos nuestra misma mente, nuestras propias ideas, que Dios no se meta. Y hermano, como lo he dicho en otras exposiciones, esto lo vas a escuchar lamentablemente de personas que son de izquierda, como personas que supuestamente son de derecha también. De los dos lados vas a escuchar lo mismo. No, Dios, la religión, no, que no se meta en la política, en el gobierno, en el Estado. Y como te digo, en el fondo lo que están haciendo es exactamente lo que nos dice aquí el salmista. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Que Dios no sea el que nos guíe, que su ley, que su revelación no se meta en nuestras vidas, vivamos como nosotros querramos. Ahora, ¿cómo va a responder Dios a esto? Este es el segundo punto del día de hoy. La respuesta de Dios está en el versículo 4 al versículo 6. Esta respuesta, hermanos, es muy consoladora, sinceramente, porque ¿cómo va a responder, hermanos, Dios a esta maldad, a esta rebeldía, a este odio, a esta hostilidad contra Él y su palabra? ¿Cómo va a responder Dios? ¿Será que Dios se va a preocupar? ¿Será que Dios se va a estresar y va a decir, oh no, se me están rebelando? ¿Sí? Escucha lo que dice el salmista, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Hermanos, ese es uno de mis versículos favoritos en los Salmos. Porque, hermano, Dios ve todas las naciones, los gobernantes, con todo su poder, con toda su autoridad, con el estatus que dicen tener, que creen poder ponerse encima de Él, ¿sí? Que creen poder desligarse de Él, que se creen en cierta manera dioses ellos mismos. Y Dios los ve con toda esa rebeldía, con todo ese odio, con toda esa enemistad, y Dios se ríe. Dios se ríe de ellos. Y literalmente el pasaje, hermano, dice, se burla de ellos. Ahora, cuando tú lo piensas, es lo obvio. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia va a decir de que el hombre es polvo. Es polvo, ¿sí? Cuando tú lo comparas con Dios, la Biblia va a utilizar términos como gusano, como polvo, o incluso va a decir que somos como nada. Entonces tú te puedes a pensar esto, es el polvo rebelándose contra aquel que ha creado el cielo, las estrellas, aquel que sostiene el universo en la palma de sus manos. Eso es obvio, hermano, que Dios se ría de ellos, porque es un chiste lo que esta gente quiere hacer. Dios se burla, y esto, hermanos, como les he mencionado, es muy consolador y debe darnos seguridad a ti y a mí. Porque, sí, hermano, es bastante desesperanzador cuando vemos en nuestro contexto, hermano, la situación de nuestro país, la situación de los gobernantes, la situación de tantas personas. Y a veces, hermano, uno puede sentirse muy pequeño y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Cuando tenemos tantas personas con tanto poder económico, con tanto poder militar en contra de nuestra fe, en contra de la verdad, en contra de lo justo. Pero, hermano, te ruego que recuerdes este pasaje. Dios se ríe de ellos.
Dios se burla de ellos y eso siempre debe darnos seguridad. Ahora, no nos tomemos estas palabras por si acaso como una excusa para luego nosotros no cumplir nuestras responsabilidades y, como vamos a ver más adelante, buscar más bien que las naciones se sometan a Cristo. Pero estas palabras, hermanos, sí deben darnos a ti y a mí tranquilidad. Porque el mundo entero puede unirse contra Dios, pero a Dios no le afecta en lo mínimo. Sí, en lo mínimo, no le afecta absolutamente nada. Por eso es que Dios se burla, se ríe de ellos. Dios ni siquiera se preocupa por tal cosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, sus planes igual se van a cumplir, sus propósitos igual van a llegar a su meta. Ahora, esto es algo, hermano, que sí quiero hacerlos reflexionar a través de diferentes pasajes en la Escritura, porque con Cristo, por ejemplo, tú vas a encontrar algo relacionado a este pasaje. ¿Cómo actuó, hermano, Jesucristo cuando se topó con los reyes, con los poderosos de su época? Te voy a decir esto, Cristo como hombre no se burló de ellos porque él como hombre debía darles cierta honra, pero vas a encontrar, hermano, de que Jesucristo va a reaccionar con los reyes de una manera muy parecida a esta. Escucha lo que sucedió en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. A Jesucristo, hermano, le van a decir, sabes, hay un rey que te quiere matar. Hay un gobernante que te quiere matar. Escucha esto. En la misma hora se acercaron algunos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cómo va a reaccionar Cristo, hermano, a esta amenaza? Escucha cómo. Él les dijo, id y decid a esa zorra, he aquí hoy y mañana echo fuera demonios y hago curaciones, y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, yo me voy cuando yo quiera. Tú no me vas a amenazar y no me vas a escarmentar. Yo voy a continuar haciendo mi obra y tú no la vas a poder evitar. Uno de los pasajes en el Nuevo Testamento que igual te demuestra esto es cuando Jesucristo se enfrentó a Pilato. Pilato, hermano, el gobernador de Judea, se va a acercar a Jesucristo. Jesucristo, hermano, humillado por los judíos, rechazado por su pueblo. Y Pilato, siendo un gobernador con el poder del imperio romano, le va a decir a Jesucristo, ¿no sabes que yo tengo el poder de matarte? ¿Qué le va a responder Jesucristo, hermano? Tú no tienes ningún poder contra mí, le va a decir. El poder que tienes se te ha dado. Se te ha dado. Hermano, Jesucristo va a mostrar este tipo de actitud hacia los reyes, hacia los gobernantes, de que por más odio, por más enemistad que tengan, sus planes igual se van a cumplir. Por más de que conspiren, ellos no van a poder detener la mano de Dios. Ellos no van a poder estorbar sus planes. Y esto, hermano, lo vemos de manera muy clara, explícita, en Cristo una vez más, pero ya no en la reacción de Cristo, sino en la obra de Cristo. Escucha lo que va a decir Hechos capítulo 2, versículo 23. Aquí Pedro le está hablando a los judíos que mataron a Cristo. Y escucha lo que les va a decir a esos judíos que creían tener tanta autoridad, tanto poder, que lograron hacer matar a Cristo. Escucha lo que dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué les dice Pedro ahí, hermano? Ustedes, con todo su odio, lo único que han terminado haciendo es cumplir los planes que Dios tenía. Vayan conmigo, hermano, a Hechos capítulo 4. Ese pasaje ya lo he mencionado, pero quiero mostrarles algo. Porque en Hechos capítulo 4 literalmente se cita nuestro pasaje, el pasaje que estamos estudiando ahora, Salmos capítulo 2. Y escucha lo que va a decir Pedro. Escucha, hermano, lo que va a decir Pedro en Hechos capítulo 4. Versículo 25 en adelante. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí está citando literalmente Pedro, Salmo capítulo 2. Y está afirmando lo que estamos viendo hoy día. Se amotinaron las gentes, pensaron cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra en contra de Cristo. Y ahora escucha el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora escucha el versículo 28.
para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es uno de los motivos por los cuales Dios se ríe, ¿sí? Porque esta gente cree que con todo su odio, con toda su enemistad, con toda su rebeldía, va a perjudicar en algún sentido los planes de Dios. No lo van a hacer. Es más, ellos, siendo sus enemigos, terminan cumpliendo sus propósitos. Como este mismo salmo nos va a decir más adelante, estos hombres no son nada más que vasos de barro en las manos de Dios. Vasos de barro, los cuales Dios puede quebrantar cuando Él quiera. Es por eso, hermanos, que ya nos dijo Dios en este pasaje, estos hombres están pensando cosas vanas, cosas inútiles. Con todo ese odio, para Dios, hermano, es un chiste lo que quieren hacer. Rebelarse contra Él, rebelarse contra su ungido. Dios, como dice el salmista, se ríe y se burla de ellos. Ahora escucha lo que continúa diciendo el pasaje. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquí el salmista, hermano, nos presenta esto. Dios ve a todas las naciones de este mundo rebelarse contra Él y Dios ni siquiera necesita levantarse de su trono para tratar con ellos. Ni siquiera necesita levantarse de su trono. Es bien importante, hermano, cuando escuchas este tipo de expresiones. Hablará, Dios habló, Dios dijo. Porque Dios ni siquiera necesita levantarse de su trono. Él solamente puede hablar y son destruidos como el polvo, son destruidos como nada. Y si tú estudias el Antiguo Testamento, vas a encontrar, hermano, muchos ejemplos de esto. Capítulo 11 del libro de Génesis, nos encontramos con los hombres rebelándose contra Dios, Dios que les dijo vayan y llenen la tierra. No, ellos prefieren hacer su propio imperio y construir la torre de Babel. Y hermano, de un momento a otro, todos confundidos y todos esparcidos. Con todo su poder, con todo su ingenio, todos confundidos y esparcidos como Dios quería, de un momento a otro. El pueblo judío había experimentado esto de manera muy, muy personal en la historia del pueblo de Israel en Egipto. Hermano, ¿sabías? Los faraones se creían dioses. Creían ser dioses. Pero Dios, hermano, va a presentar y va a humillar al faraón de tal forma que no le va a quedar otra que decir que se vaya este pueblo. E incluso luego va a decir, no, mejor ya no. ¿Y qué va a pasar con faraón y todo su ejército? Como sabemos, hermano, van a terminar muertos en el mar. En el contexto de David, esto es bien interesante también, porque como dije, obviamente este pasaje tiene aplicaciones de manera directa con David también, pero David va a ser un pastor de ovejas, despreciado por su familia, despreciado por sus hermanos, pero ungido como el rey. Y resulta pero que el rey Saúl va a odiar a David, va a perseguir a David siendo el rey de la nación. ¿Y qué va a pasar con Saúl, hermano? ¿Qué va a pasar con Saúl? Uno, va a terminar siendo atormentado con un demonio, pidiéndole a David ayuda con ese tipo de cosas. Y literalmente luego va a terminar muerto en una batalla de una manera muy trágica. En cierta manera, podemos decir suicidándose él mismo. Eso fue una redundancia muy mala. Suicidándose, ¿sí? ¿Qué pasó con Jezabel en el Antiguo Testamento? Una mujer que se había involucrado en el gobierno, la mujer de Acab, queriendo instaurar la idolatría en el pueblo y lo logró en gran manera, en gran medida. Va a terminar siendo comida por los perros, literalmente. ¿Qué va a pasar con Nabucodonosor? En la etapa de Daniel, Nabucodonosor se va a levantar y va a ver todas sus construcciones y todo su imperio y va a decir, ¿quién tan poderoso como yo? Unos cuantos minutos después, Nabucodonosor cayó como una bestia y terminó en el campo literalmente como un animal. Dios lo humilló de un momento a otro, de un momento a otro. Y eso, hermano, es lo que el salmista quiere expresarnos acá. Dios hablará en su furor y los turbará con su ira. Dios tiene el poder para turbarlos y destruirlos y humillarlos con una sola palabra. En el Nuevo Testamento nos encontramos algo muy parecido. Escucha lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Un día señalado, Herodes
que era Herodes Agripa I, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y comenzó a pronunciar un discurso, y el pueblo gritaba. Escucha lo que el pueblo gritaba sobre este Herodes: voz de un Dios y no de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Esto, hermano, lo utilizo como ejemplo de lo que el salmista quiere expresarnos acá. Dios se ríe de ellos porque literalmente en un instante estas personas pueden terminar en el polvo. Con todo su poder, con todo su ingenio, con toda su autoridad. Y esto, hermano, escucha, es algo que necesitan escuchar todos los gobernantes, que creen tener el derecho, creen tener la autoridad, que se ponen en esta posición en la cual dicen: desliguémonos de Dios, desligámonos de su autoridad, desliguémonos de sus leyes. Dios en un momento puede destruirte y quitarte absolutamente todo. Con una palabra suya puedes terminar muerto y condenado. Una sola palabra y terminas muerto y condenado. Pero el Salmo no termina ahí. Escuchar lo que Dios va a decir en el versículo 6. Y, hermano, tengamos siempre en cuenta esto. Estamos en un contexto de oposición, de odio, de enemistad, ¿sí? Escucha el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios, hermano, estos reyes están queriendo rebelar contra él, y Dios les va a decir: yo tengo un rey sobre ustedes. Yo tengo un rey sobre ustedes. Hay una autoridad puesta sobre ustedes, quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo. Hay alguien sobre ustedes, les guste o no les guste, hay alguien sobre ustedes. Es por eso que luego uno de los salmos igual más citados en el Nuevo Testamento, Salmo 110, que sí sabemos claramente que David escribió ese salmo. ¿Qué va a decir David? Jehová le dijo a mi Señor. David va a reconocer: hay un Señor sobre mí, hay un rey sobre mí, hay alguien por encima de mi autoridad. Y en aquel momento, hermano, David era un rey en el pueblo. Y aquí, hermano, es lo que Dios ya está expresando. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Estos reyes, con toda su enemistad, con todo su odio, tienen una autoridad sobre ellos, les guste o no les guste. Es por eso, hermano, que no es coincidencia que a Jesucristo se le llama Rey de Reyes. Ahora, mucha gente, hermano, le gusta repetir esas cosas y le gustan sus títulos a Cristo, pero lamentablemente no piensan lo que significa. Lo que significa, hermano, es de que Jesucristo es Señor, es dueño, es autoridad sobre los reyes y los gobernantes de este mundo. Rey de reyes, Señor y señores. Esto es muy importante, pues no importa cuánta hostilidad hay en contra de Dios, Dios le declara a estos reyes que se están oponiendo a Él: yo he puesto mi rey sobre Sión. No me importa toda su rebelión, yo no dependo de ustedes, me da risa su ataque hacia mí, y hay un rey puesto sobre ustedes. Punto. Eso es lo que Dios, hermano, les declara. Entonces, esta es la forma en la que Dios responde, hermano, a la rebelión de la humanidad. Hermano, y esto voy a repetir en otra ocasión más, pero la forma de responder de Dios, hermano, no es: no me interesan las naciones, no me interesan los reyes. Y te hago notar eso porque normalmente esa es la reacción de los cristianos en nuestra época. Los gobiernos, los reyes se rebelan contra Dios. No importa, si a Dios no le interesa el gobierno. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, ¿verdad? Mal interpretamos sus palabras porque no es lo que Jesucristo quiso expresar, de que a Él no le interesan las naciones y los reinos. Pero ¿cómo responde Dios? Dios responde con una advertencia: yo los puedo destruir en un instante y yo tengo un rey sobre ustedes. ¿Les gusta escucharlo o no les gusta escucharlo? Yo tengo un rey sobre ustedes. Pero en este salmo no solamente nos encontramos con las palabras de Dios hacia estos reyes, sino también nos encontramos con las palabras de Cristo hacia estos reyes. Y esto está en el versículo 7 al versículo 9. Escucha lo que dice. Y aquí, hermano, es Cristo hablando, ¿sí? Aquí es Cristo hablándole a estos reyes. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por eso te digo, hermano, aquí es Cristo. Cristo está diciendo: Jehová, Dios, me ha dicho esto a mí.
¿Y qué es lo que hace Cristo, hermano? Cristo reafirma lo que Dios dijo. Es por eso que comienza el versículo 7 diciendo, yo publicaré el decreto. Entonces es Jesucristo, hermano, reafirmando lo que Dios ha dicho. El decreto hace referencia a un estatuto, una ley, un mandamiento que Dios ha dado, que ha establecido y que es permanente y que debe ser cumplido por todos. Y Jesucristo dice, ¿sabes? Yo estoy volviendo a recalcarles este decreto que Dios ha puesto sobre este mundo. ¿Cuál es ese decreto? Es lo que acabamos de leer en el versículo 6, de que Cristo es el Rey sobre los reyes. Y estamos en este contexto en el que las personas no quieren sus mandamientos, en el que estos reyes, estos gobernantes rechazan sus ordenanzas, quieren desechar, quebrar sus ligaduras. Pero hermano, Jesucristo no va a retroceder. Jesucristo les va a decir, yo vuelvo a reafirmar lo que Dios ya dijo. Y este es el decreto que Dios ha establecido, que todos deben cumplir, al que todos se deben someter. Y hermano, te ruego que aprendamos de Cristo a no retroceder. Los cristianos en nuestra época, cuando nos encontramos con esa oposición del gobierno, del ámbito secular, muchos cristianos retroceden con temor. E incluso les da vergüenza decir lo que Dios dice en su palabra, demandar lo que Dios demanda en su palabra. Les da vergüenza y retroceden con miedo, con temor a ser rechazados. Hermano, Cristo no va a hacer eso. Cristo en este pasaje no va a retroceder ni un milímetro y les va a decir, yo vuelvo a recalcarles esto. Dios me ha puesto en una posición sobre las naciones. Yo soy un rey sobre ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy el Hijo de Dios. Escucha el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí, hermano, nos encontramos con algo que obviamente debe ser aplicado de manera primaria a Cristo. Aquí se nos está presentando, hermano, al Hijo de Dios. Y ahora en el contexto, hermano, de la época de David, los reyes, como ya hemos hablado del faraón un poco, por si acaso estaban acostumbrados a llamarse dioses ellos, o incluso algunos reyes tenían la costumbre de llamarse hijos de dioses. Pero hermano, acá Jesucristo va a decir, escucha, Dios solo tiene un hijo. Yo soy su hijo. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí, hermano, es donde encontramos a Jesucristo no solamente como un rey, no solamente como un gobernante, sino como Dios mismo. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un hijo, hermano, su hijo es Dios. Ahora, en teología esto es lo que se conoce como la eterna generación de Dios. En la Trinidad, hermano, vemos esto de que hay un Padre, un Hijo, el Espíritu Santo. Vemos esas diferencias, vemos claramente las tres personas de la Trinidad. Hemos estudiado eso en nuestra iglesia muchas veces. Pero algo que es muy importante de reconocer, que los judíos en el Nuevo Testamento entendieron por si acaso, es de que cuando se presenta a Jesucristo de esta forma, como el Hijo de Dios, es porque se lo está haciendo igual a Dios. La Biblia va a hablar de todos nosotros que somos hijos de Dios como adoptados. Gálatas capítulo 4, Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8. Hemos recibido el espíritu de adopción. Pero aquí se está hablando de que Dios, en su propia esencia, en su propio ser, en su propia naturaleza, Él engendró un hijo. Ahora, ten cuidado con cómo interpretas estas palabras, porque ten cuidado de creer de que Jesucristo tuvo un inicio. Comenzó a ser el Hijo de Dios, como nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas cronológicamente en el tiempo. Aquí, hermano, no pasa eso. Dios engendró a Cristo en la eternidad como su Hijo. Ahora, yo sé que para ti, para mí es difícil entender esto, pero simplemente déjame decirte lo siguiente. Para Dios no hay hoy, no hay mañana, no hay ayer. Sí, perdón, para Dios no hay mañana y no hay ayer. Para Dios solamente hay hoy, presente, punto. No hay más. Entonces no creas por si acaso de que este pasaje puede ser utilizado, como algunos lamentablemente lo han hecho, para decir de que Jesucristo tuvo un comienzo. Empezó a ser en algún momento de la historia. No, porque para Dios, hermano, no existe el tiempo cronológico como para ti y para mí. Pero el hecho de que se llame a Jesucristo su Hijo, claramente nos presenta, hermano, a este ser que es de su misma naturaleza, de su misma esencia y por lo tanto heredero a todo el dominio que a Dios le pertenece.
Escucha, y hermano, en el Nuevo Testamento, los apóstoles van a usar este versículo y lo van a unir a la resurrección de Cristo como la prueba de que realmente Cristo es del cual está hablando el salmista en este pasaje. Los apóstoles van a ver la resurrección de Cristo como la prueba a todo el mundo de que Jesucristo no era un hombre más, no era un profeta, no era un maestro más, no era un revolucionario, como algunos dicen, no, era el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios. Y a través de su resurrección podemos nosotros comprender que lo que dice el salmista acá se aplica especialmente a él. Ahora, como dije, si Dios tiene un hijo, significa de que él lleva su misma naturaleza, su misma esencia, y es heredero a todo su dominio. Es por eso que en el versículo 8 escucha lo que se va a decir. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, Cristo está diciendo acá, las naciones me pertenecen. Las naciones, la tierra es mía, es mía. Y hermanos, más vale que entendamos esto, porque la gente cree que al reclamar las naciones para Cristo, estamos perdiendo el tiempo el día de hoy. Mucha gente, hermano, cree eso. Pedir que las naciones honren a Cristo es pérdida de tiempo, cuando en realidad no. Lo único que estamos haciendo es reclamar lo que ya es de Cristo. Y que más bien los gobernantes que se quieren desligar de Cristo, que quieren abandonar a Cristo, que quieren hacer Cristo a un lado, lo están haciendo de manera ilegítima. Porque este salmo, hermano, nos dice a Cristo le pertenecen las naciones, le pertenece toda la tierra. Es por eso, hermano, que luego en el Nuevo Testamento, y te ruego que tengas esto en mente, Jesucristo nos dice vayan, y yo creo que la traducción mejor de la Gran Comisión es vayan y discipulen las naciones. ¿Por qué crees que Cristo dice eso? Porque, hermano, las naciones le pertenecen. Y por eso he comenzado en la introducción de este pasaje, hermanos, diciéndoles eso. Muchos cristianos creen de que el plan de Dios y lo que Dios demanda es simplemente la salvación individual de las personas. Y hermano, escucha, yo junto con los ángeles del cielo hacemos fiesta y nos alegramos cuando un pecador llega al arrepentimiento. Está bien, perfecto. ¿Pero tú crees que ahí queda, ahí termina el plan de Dios? No, el salmista, aquí Jesucristo mismo nos dice a través del salmista, mi herencia no son individuos, son las naciones. Mi herencia, lo que a mí me pertenece, es el mundo entero. Eso es lo que a mí me pertenece, eso es lo que es mío. Eso es lo que mi Padre me ha dado. Y después de esto, Jesucristo nos va a presentar su poder. Escucha el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Calvino dice esto respecto a este pasaje. Jesucristo, que se muestra como un pastor amoroso ante sus gentiles ovejas, debe tratar a las bestias salvajes con cierto grado de severidad, ya que para convertirse de su crueldad y para contenerlas eficazmente. Escucha lo que continúa diciendo Calvino, porque es conveniente que seamos humillados en el polvo antes de que Cristo extienda su mano para salvarnos. Este versículo 9, hermanos, yo creo que se aplica a eso. Jesucristo, hermano, humilla y castiga a las naciones con severidad, con la intención de que reconozcan quién es Él. Más adelante, hermanos, vamos a hablar en este mismo salmo de que va a llegar el momento en el que no, Jesucristo ya no solamente los va a humillar y los va a disciplinar, sino los va a condenar. Este es un riesgo, esta es una advertencia que este mismo salmo nos va a dar. Pero en este punto, la idea del salmista, hermano, es esta. Jesucristo tiene el poder para humillar a las naciones, para castigarlas con severidad, con la intención de que reconozcan de que lo necesitan, de que Él es su Rey. Cuán fútil, cuán vano, cuán inútil es querer desligarse de Él, es romper sus cuerdas, romper sus ligaduras. Y hermano, yo creo que esto, sinceramente, nos está pasando en nuestra nación y ojalá reconozcamos esto en algún momento de manera
amplia en nuestro país. Estamos sufriendo, hermano, las consecuencias. Las consecuencias de desligarnos de Él, de no querer a Él, de rebelarnos contra Él. Algo que me gusta recalcarle mucho a la gente en nuestra época, que yo sé, hermano, que es una época difícil, es dónde está su Pachamama, ¿sí? ¿Dónde está su Pachamama? Para que los proteja, para que los cuide, para que los guíe. ¿Dónde está? Estamos 20 años adorando a la Pachamama y aquí está. Aquí están las consecuencias, aquí está la severidad con la que Dios, y hermano, todavía no estamos sufriendo la severidad con la que Dios puede tratar a las naciones. Si lees la historia, hermano, vas a encontrar de que hay naciones que han caído de maneras muy, muy fuertes. En la época moderna, hermano, si estudias la caída de la Unión Soviética, hermano, la gente tuvo que sufrir cosas muy, muy terribles. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque Cristo tiene el poder para quebrantarlos con su vara de hierro. Las naciones y los gobernantes, como dice el pasaje, no son nada más que vasos de barro para Él, que puede destruirlos en un instante. El salmista aquí, una vez más, nos dice Calvino, expone la vergüenza de su insensato orgullo. Expone la vergüenza de la obstinación de estas personas y de que por más de que su corazón parece de piedra, son tan frágiles como un vaso de barro. Comparado con Cristo, comparado con su poder, comparado con lo que Él puede hacer, no somos nada más que vasos de barro. Y hermano, una vez más, estamos en el contexto en el que los pueblos, las naciones, los gobernantes se han unido contra Dios, contra Cristo. Es por eso que este pasaje nos presenta la respuesta de Dios y después nos presenta la respuesta de Cristo. Y hermano, no se juega con Cristo. Las naciones creen que pueden jugar con Cristo. Las naciones creen que pueden rechazarlo, que pueden ignorarlo. Este pasaje nos da claramente una advertencia, pero no termina ahí la advertencia. Porque después de que el salmista nos muestra la respuesta de Dios a estos gobernantes, la respuesta de Cristo, ahora el salmista, versículo 10 al 12, lo que va a hacer es una exhortación muy fuerte a estas personas. Escucha lo que dice versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Hermano, aquí probablemente puede haber un debate de interpretación. Yo creo que ahora es el salmista hablando, ¿sí? El salmista está hablándole ahora a los reyes de la tierra, después de presentarnos lo que los reyes decían y querían hacer, después de presentarnos lo que Dios dice, la respuesta de Dios y la respuesta de Cristo. Ahora el salmista va a hablar a los reyes y ahora te voy a preguntar, ¿qué va a hacer el salmista, hermano? ¿Cómo va a reaccionar con estos reyes que se están oponiendo a Cristo, que se están oponiendo a Dios? ¿Cómo va a reaccionar el salmista, hermano, al ver la rebeldía de estos reyes y después de habernos presentado la respuesta de Dios y la respuesta de Cristo? ¿Qué va a hacer el salmista, hermano? Yo te voy a decir lo que no va a hacer. ¿Sabes qué no va a hacer? Decir, dad a César lo que es del César. No va a hacer eso, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es decirle a los reyes, más vale que escuchan. Más vale que entiendan, más vale que presten atención, más vale que se sometan y besen al Hijo de Dios. Literalmente eso les va a decir. Escucha una vez más el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué significa la palabra prudentes? Aquí los está llamando a ser sabios. La palabra prudentes, sakal en el hebreo, significa alguien que está buscando tener entendimiento, que está pasando de la locura, de la insensatez, de la necedad, está pasando ahora a ser sensato, a pensar con cordura. Incluso esta palabra, hermano, hace referencia a una persona la cual está adquiriendo tal conocimiento, la cual la va a guiar al éxito, la va a guiar a algo bueno. Y el salmista dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y escucha, no solo le va a hablar a los reyes, sino también le va a hablar a los jueces de la tierra. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Eso, hermano, es importante porque hemos hablado en las anteriores sesiones de los magistrados menores. Este, hermano, es una reprensión a todos los que están en autoridad. Reyes, emperadores, si quieres, jueces, ancianos,
En nuestro contexto serían presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, todos los que estén en autoridad. Escuchen, sean prudentes, adquieran sabiduría, adquieran entendimiento, reciban amonestación. ¿Qué significa la palabra amonestación? Yazar en el hebreo significa reciban la corrección, reciban la reprensión. Hermano, los gobernantes, las autoridades deben ser corregidas y deben recibir la corrección. Yo no sé por qué, hermano, y es una mala interpretación tremenda de la Escritura cuando la gente lee Romanos 13, y vamos a estudiar Romanos 13 en las siguientes semanas. Y cuando Pablo nos dice, sujétense a las autoridades, los cristianos interpretan ese versículo como que nunca podemos decirle nada al gobernador, a la autoridad. Hay que someterse a ciegas a lo que nos digan. No, aquí más bien se les manda a ustedes, escuchen la corrección. Ustedes reciban la corrección. Los gobernantes, hermano, pueden y deben ser corregidos. ¿Qué hizo Elías, hermano, con Acab y con Jezabel? ¿Qué hizo? No citó a Pablo, obviamente no podía, no estaba escrito todavía, pero no dijo, ¿sabes? Me tengo que someter al rey, no importa lo que hagan. No dijo eso. Sino que va y lo va a confrontar y se va a enfrentar no solamente con el rey y con su mujer, sino que se va a enfrentar incluso con todos los sacerdotes paganos de aquella época y los va a terminar matando a 400. ¿Qué hizo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento cuando vio que Herodes estaba en adulterio? ¿Qué hizo? Lo que hizo, hermano, es corregirlo, es decirle, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Hermanos, una vez más, vale la pena recalcar que es necesario que los gobernantes sean confrontados, que se los confronte con sus pecados. Pero aquí, hermano, en este contexto, te ruego que tomes en cuenta lo siguiente. Estos reyes se los está presentando con estos títulos, ¿no? Reyes, jueces. Y necesitan recibir una corrección respecto a la posición que tienen en la sociedad. Justo hablaba con un hermano la semana pasada y le decía esto. Yo sé, hermano, que a veces cuando salimos a predicar a la calle el evangelio, a las personas les decimos, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Los confrontamos con eso o no? Para que entiendan que son pecadores y lleguen a la fe en Jesucristo. Hacemos eso, está bien. Pero hermano, cuando hablamos de los gobernantes, cuando hablamos de las personas que de manera pública tienen autoridad, estas personas deben ser reprendidas, hermano, por los pecados que están cometiendo respecto a la autoridad que tienen sobre una nación. Está bien, yo le puedo decir a un gobernante, ¿sabes? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Puedo hacer eso, está bien. Obviamente que han mentido, obviamente que han robado. Pero hermano, es necesario que también se los confronte con el hecho de que como autoridades, ellos tienen una responsabilidad mayor. Al que más se le da, que dice la Biblia, más se le va a exigir. Entonces ellos deben ser confrontados con esto. Ellos están en una autoridad, están en una posición de autoridad en la nación. Y en esa posición de autoridad, Dios demanda ciertas cosas de ellos, que es distinto, hermano, al común, a la persona común y corriente. Dios tiene mandamientos explícitos de cómo deben ejercer esa autoridad, de cómo deben ejercer el poder en una nación, y ellos deben ser corregidos tomando en cuenta eso. Es por eso que aquí el salmista no los va a tomar como simples individuos en la sociedad. No, el salmista, hermano, los va a tratar ustedes reyes, ustedes jueces. Deben recibir la corrección, deben recibir la sabiduría, deben ser prudentes, deben recibir la amonestación. ¿Y cuál es esta amonestación? Escucha lo que dice versículo 11. Y hermano, estos son mandatos, ¿sí? Servid a Jehová. Yo no sé por qué, hermano, la gente se escandaliza de que los cristianos pidamos de que los gobernantes sirvan a Jehová. No sé por qué eso sería escandaloso, no sé por qué eso sería sorprendente. El apóstol Pablo va a decir lo mismo en Romanos 13, las autoridades son servidores de Dios. Y eso es lo que se demanda de ellos.
si han sido puestos en ese lugar de autoridad, ellos tienen la responsabilidad de servir a Jehová. ¿Qué significa servirle? En el contexto, hermanos, significa lo opuesto a lo que hemos visto en el versículo 3. Rompamos nuestras ligaduras, rompamos sus cuerdas. ¿Te acuerdas lo que hemos visto de ese versículo? Entonces, no queremos seguir tu palabra, no queremos seguir tus mandamientos, no nos gustan tus restricciones, vamos a seguir nuestros propios pensamientos. No, eso es lo opuesto. Lo que deberían estar haciendo es servir a Jehová. Y escucha cómo lo presenta el salmista y alegraos con temblor. Esta es una sección un poco extraña quizás. Porque alguna vez te has imaginado, hermano, a una persona alegre pero al mismo tiempo temblando de miedo. Si has prestado atención a este pasaje, sinceramente Dios sí da miedo. Porque con una palabra los puede destruir con su ira. Jesucristo tiene la vara con la cual los puede despedazar como una vasija de barro. Pero al mismo tiempo el salmista mezcla estas dos palabras, alegraos con temblor. ¿Por qué alegraos? Es por lo que ya hemos hablado, hermano, al principio de esta exposición. La ley de Jehová, hermano, es por nuestro bien. Un gobernante puede alegrarse y gozarse, y una nación puede ser bienaventurada por servir a Jehová. Por eso hemos leído ya hace un momento, hermano, Deuteronomio capítulo 4, donde Dios va a decir, saben, yo les doy estos estatutos para que ustedes sean vistos por las otras naciones como una nación sabia, inteligente, justa. Hermano, entonces uno se puede alegrar, es una alegría servir a Jehová, pero al mismo tiempo Dios demanda que estos hombres, no importa la autoridad que tengan, le tiemblen. Eso es lo que dice el salmista. Alegraos con temblor. El temblor, hermano, representa, como he mencionado, el temor. Y te recuerdo que Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, un rey, ¿qué va a decir que es el temor de Jehová? Es el inicio de la sabiduría. Y es eso lo que se les demanda a estos hombres. Ahora, esta exposición, hermano, como les dije, lo que queremos ver es la relación de Cristo con los gobernantes. Es por eso que escucha lo que va a decir ahora versículo 12. Honrad al Hijo. Hermano, este es un mandato, literalmente, un mandato. Honren al Hijo, honren a Cristo. Y no me gusta mucho la traducción al español. Si tú lees otras traducciones en otros idiomas, vas a encontrar esta traducción que creo que es la mejor. En inglés es kiss the son. Es besen al Hijo. Besen. Esto, hermano, es una representación muy gráfica de cuando los súbditos se arrodillaban delante de su rey y besaban su anillo, le besaban la mano. En muestra de sometimiento, en muestra de reverencia, en muestra de que lo están reconociendo como su máxima autoridad. Y hermano, es esto lo que demanda Dios de los reyes, de los jueces. Besen a mi Hijo. Sométanse a Cristo. Honren al Hijo. Hermano, y es eso lo que deberíamos estar pidiendo. Sométanse a Cristo. Besen al Hijo, arrodíllense ante Cristo. Hermano, estamos lejos de eso. Pero igual que en este pasaje, por si acaso. En este pasaje, hermano, los príncipes, los reyes se están uniendo más bien para ir en contra de Cristo. Pero el salmista les va a decir, no, honren, sométanse a Cristo. Ahora, ¿por qué? Hermano, Cristo es paciente. Dios es paciente. Pero el salmista aquí les va a dar una advertencia muy fuerte, porque les va a decir, su paciencia no va a ser para siempre, ¿sí? Su paciencia un día con ustedes se va a acabar. Por eso aquí, hermano, es un llamado, hermano, bien, con mucha premura. Es de bésenlo ya, hónrenlo ya, ya. ¿Por qué? Escucha versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La idea del salmista, hermano, es eso, no esperemos, hermano, 5 años, 10 años, no, ya. No esperemos al siguiente gobierno para decirle honre al Hijo, no, ya, hónrenlo ya.
¿Por qué? Porque la ira de Cristo se enciende de un momento a otro. Hermano, Dios es muy paciente. Yo no entiendo por qué no los destruyó ya a todos estos príncipes y reyes que quisieron romper sus ligaduras. Pero aquí el salmista les da esta advertencia. Y para que entiendan lo que el salmista está diciendo, hermano, les ruego que vayan conmigo al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Porque escucha lo que va a decir Juan en su visión del final de los tiempos acerca de Jesucristo. Y no es coincidencia de que aquí se va a hablar de reyes, de autoridades, y escucha cómo van a terminar estos hombres si no honran, si no besan al Hijo. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando acá, hermano Juan? De Cristo, obviamente, ¿verdad? Y ahora escucha lo que continúa. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Juan nos presenta ahí, si has prestado atención, hermano, a la lectura, vas a encontrar varios paralelos con lo que acabamos de leer en Salmo capítulo 2. Juan nos presenta, hermano, el día en el que estas personas se van a reunir también para querer hacer guerra contra Cristo. ¿Y cómo es que van a terminar? El juez del universo, hermano, los va a matar con la espada de su boca, y las aves del cielo van a terminar comiéndose sus cadáveres. Y hermano, esto es de manera gráfica lo que el salmista en el Salmo 2 les está advirtiendo a los reyes, a los jueces de la tierra. Ellos podrán querer conspirar y pelear contra Cristo, no van a terminar. El fin que les espera es terminar con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 19. Es por eso que Calvino una vez más va a decir esto: ellos podrán inquietarse y patear y con la rabia de un loco resistirse a Cristo, pero al final se verán obligados a sentir a aquel a quien se niegan a honrar como su rey, y la forma en la que lo van a sentir ahora es como un juez. Es por eso, hermano, que el salmista les llama y les advierte esto. Les dice: honren a Cristo ya en la posición en la que están. Están en esa posición para servir a Dios y para honrar a Cristo. Y si no lo hacen, hermano, esto es lo que les espera. Apocalipsis también nos va a decir en el capítulo 6 de que cuando la ira de Cristo se manifieste, literalmente los poderosos de esta tierra le van a pedir a las montañas que caigan encima de ellos por el terror que van a tener al ver al Hijo de Dios como juez. Hermano, en el Nuevo Testamento a ti y a mí se nos manda a orar por nuestros gobernantes, ¿o no? ¿Para qué?
para que sean salvos. Literalmente dice eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Pero ¿salvos de qué, hermano? De lo que acabamos de leer, ¿sí? Porque esto es lo que les espera a estos hombres. Si no honran a Cristo, si no se humillan ante Él. Y si nos importara su salvación, hermano, esto es lo que le estaríamos diciendo a los gobernantes en nuestra época. Y esto yo no entiendo de los cristianos, ¿sí? Porque se nos manda a orar por su salvación, está bien, pero si queremos su salvación, ¿qué es lo que les deberíamos estar diciendo, hermano? Para que no sufran lo que acabamos de ver en Apocalipsis, lo que deberíamos estar diciéndoles es: besen a Cristo, honren a Cristo, arrodíllense ante Cristo y sirvan a Cristo. Y ahora este salmo, hermano, termina con una bienaventuranza. Escucha lo que continúa diciendo y con eso vamos a concluir el día de hoy. Escucha lo que dice Salmo 2, versículo 12, el final de ese versículo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué significa confiar? Significa, hermano, someterse. Significa reconocer sus pecados, reconocer la inutilidad, lo vano de su rebeldía contra Cristo, reconocerlo como su única Salvador y Señor. Y el salmista dice, escucha, bienaventurados los que confían en Él. Dicho sea de paso, hermanos, no es coincidencia, escucha, que las naciones más prósperas, seguras, justas, normalmente en su historia, hermano, ¿qué han hecho? Han aplicado la palabra, han tomado en serio lo que Dios dice en su palabra respecto a los gobernantes, a las naciones, a las leyes. Han tomado en serio esas cosas. Ahora yo sé, hermano, en nuestra época la mayoría de esas naciones, en su momento protestantes o cristianas, se han alejado mucho de esos, por eso que están en decadencia. Pero esta bienaventuranza, hermano, no está ahí porque sí, para terminar el Salmo, sino porque es una realidad. Más bien los que confían en el Señor y se someten a Él, hermano, la palabra bienaventuranza no significa simplemente feliz. La palabra bienaventuranza en el contexto judío significa próspero. Significa incluso, una vez escuché no es específicamente una traducción, pero sí es una reflexión teológica sobre esa palabra. Lo que significa es digno de envidia, de que otros envidien. Y me llama la atención por lo que hemos leído también en Deuteronomio 4, de que Dios le dice a su nación, siga mis leyes, y las otras naciones van a decir, oh, wow, esa nación, mira cómo viven. Y el salmista termina con eso. Queremos, hermanos, que nuestra nación cambie. Esto es lo que se necesita. Que los gobernantes escuchen que Cristo es Señor, dueño de las naciones, que las naciones son su herencia y ellos, los gobernantes, deben someterse a Él.